Hola, estamos aquí nuevamente. Jaime, muchísimas gracias porque estamos en esta parte fuerte de Japón, ya definiendo un futuro muy, híjole, ¿qué diríamos? Muy productivo, ¿no? Muy profesionalmente, muy enriquecedor para ti y para el gremio, pues. Así que muchísimas gracias por regalarnos otra charla de diseño. Aquí estamos. Y cuéntanos, a ver, nos habíamos quedado pues en que estabas en Japón en este 2004, 2005, ¿no? Sí, estudié japonés un año y en ese inter, como te decía, apliqué para la beca del gobierno japonés vía embajada y así fue que me llamaron a entrevista. Tuve que volar a México. Ahí fue donde te comentaba que me dijeron, ¿estás seguro que sí? Porque si tú aquí le pusiste que es eso, parece que es todo o nada, ¿no? No estás dispuesta a que se busque otra universidad en caso de que por X o Y no se pueda. Les dije, no, yo voy por ahí. Y sí noté que como que dijeron, ahora, pues, si sabe lo que quiere. Y así fue que entré a una universidad que se llama Musashi no Art University en Tokio. Este, Entonces, de y una ciudad pequeña ya pasas a la capital. así es, hubo que mudarse a Tokio. Y eh, mi doctorado, fíjate, la universidad estaba muy estricta en cuanto al contenido, porque tiene varias avenidas y tiene una de producción de arte, que digamos, para la gente que hace escultura, pintura, Ajá. por supuesto que es más permisiva en el sentido de que pues sí te permite enfocarte mucho a la creación y sí tienes que sustentar esa creación pues en cierta teoría, ¿no? Que aterrizas a través de una tesis, pero pues tiene un componente importante de creación, pero en el caso de nosotros, el doctorado es doctorado en arte y diseño, y en una avenida que se llama creación de ambientes o conformación de ambientes, que el diseño pues es eso, ¿no? Tú tomas elementos y conformas algo, ¿no? Y Ajá, claro. pero ellos, digamos que lo ponen de una manera abstracta para que pueda entrar, pues había fotógrafos, por ejemplo, había gente de diseño gráfico, gente de diseño industrial, de todo. Es que por ambiente se puede entender cualquier cosa, ¿no? Así es, así Arquitectura, es, interiorismo, diseño industrial, ambientes virtuales, o sea, cualquier cosa puede entrar en ambiente. así es. Y yo empecé entonces por la parte de, sí, automotriz, pero no a nivel, pues digamos, de diseño de un vehículo y ya, sino que me fue a un nivel más arriba y hablamos de lo que es como el sistema de transporte, por decirlo así, ¿no? Y yo también ya Regresas al sistema. así es, y ya tenía una inquietud, y más tarde, y más adelante otra vez, tenía una inquietud sobre el diseño y y herramientas, sobre todo también por el yo llegar a Japón y el choque cultural, todo eso, entender mejor esa parte de cultura, sociedad, ¿no? Y entonces, para no hacerte cuento largo, mi trabajo de investigación del doctorado fue el desarrollo de un enfoque sociocultural para el diseño y específicamente enfocado a un sistema de transporte. Es decir, La ahora, movilidad, digamos, de la así es, población en el transporte público. así es, así es. Y cuando ves los modelos típicos de sustentabilidad, te hablan de ecología, economía y sociedad. Y Ajá. yo decía, pero cultura, es que cultura hay que ponerlo aparte, pero ya que te empiezas a meter en la literatura, ya encuentras gente que la había puesto aparte, ¿no? O sea, que ponen, en vez de un triángulo, un rombo con la cultura separada de sociedad, porque sociedad es muy amplio, ¿no? Entonces, Puesto. yo retomé ese modelo, pero entonces, digamos que exploré la vinculación entre justamente la parte de sociedad y cultura y está lo que llamamos sociológico. O sea, la forma en que nos vinculamos, por ejemplo, que nos saludamos o nos abrazamos, es una cuestión de interacción sociológica, pero definida por los patrones culturales que aprendimos, ¿no? Sí, Si sí, a ti te y saludo de abrazo, cada de grupo los beso, tiene de manera muy particular. así es, así es. Y entonces, eso también necesita ser parte de un modelo de sustentabilidad porque si no vamos a acabar comportándonos todos de una manera similar, global, ¿no? Que es muy padre, pero al mismo tiempo el sabor que tiene nuestra cultura también tiene que ver con la forma en la que interactuamos como personas. Y entonces,
Oye, Este, Jaime, ahorita que estás mencionando esto, creo que en un futuro me gustaría tener charlas muy particulares, no sobre la trayectoria de todos ustedes, sino sobre tópicos muy particulares. Y en este ujú, caso, creo que ahorita eso que estás mencionando, me gustaría dejarlo por ahí en el tintero, anotarlo. con gusto. Porque esta globalización de la que estamos hablando hoy día y de la que pareciera que nos estamos nutriendo, o es el caldo de cultivo el que nos estamos moviendo hoy día, pues es como, entonces no es tan buena la globalización cuando tendríamos que aprender a respetar esta otra variantes culturales individuales, ¿no? Por supuesto, y más ahora en estos tiempos de pandemia que, por ejemplo, a raíz de la disminución de interacción social, pues se nos acumula el estrés, la ansiedad y cuestiones así. Y es cuando dice uno, a ver, pues una clase debería, que se da en Zoom en México, debe ser distinta como se da en Estados Unidos o en Japón, y tiene que tener ciertos componentes de interacción eh, cultural aceptados por todos y que te motiven y que bla, 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 ¿no? Y entonces, así fue que yo trabajé en este tema y enfocada a la movilidad local o súper local, ¿sí? Pasaba, pasaba que en México justamente estaba todo este movimiento en el que estaban introduciéndose los metrobuses, ¿sí? Uh -huh. Y la gente estaba feliz porque especialmente los automovilistas, porque introducir un microbús representaba eliminar combis o ¿cómo se llaman? Claro, claro, claro. Microbuses Peceras, ¿no? con estos cafres y todos esos problemas que todos sabemos, pero nadie veía una cosa. Tú entrevistabas a la gente, a las señoras que vivían en ciertas colonias, te decían, ¿cómo te gustaría que fuese? Que regresen los micros. ¿Y sabes por qué? Porque las rutas de los micros se metían adentro de las colonias. De repente Claro. salían a las avenidas y te llevaban al metro, pero se metían en las colonias y entonces daban servicio a las necesidades de las amas de casa para su movilidad local. Un metrobús que va, por ejemplo, toda esta avenida Insurgentes en Ciudad de México, Sí, sí, sí. responde principalmente a las necesidades de movilidad de gente que trabaja. Deja necesariamente, obviamente no necesariamente hombres, también mujeres, pero que trabajan y que su movilidad es un viaje de ida, uno de regreso y generalmente largo, mientras que los de las amas de casa o hombres que están a cargo del hogar, Estudiantes, chicos que la misma zona se mueve, niños, ¿no? Internamente para así ir a es, las escuelas, son claro. varios viajes, pero más cortos, muchos viajes durante un día y esa movilidad necesita ser atendida también. Y es más, si la ves con este enfoque sociocultural, resulta que una mamá, por ejemplo, después de la escuela, si tú logras aterrizar un transporte que ayude que la mamá vaya por su hijo a la escuela y de ahí Uh lo -huh. lleve, hablando, por ejemplo, al mercado público, ¿sí? Y encuentras que el valor de un mercado público tiene un valor incluso cultural o sociocultural o sociológico cultural, en el sentido es de que, y a mí me lo dijo alguien en una entrevista que hice, me dice, yo aprendí a hablar de usted en el mercado. Cuando mi mamá me llevaba y me hacía hablarle de usted al señor que te vendía el pollo y así, ¿no? Y entonces, y sí es cierto, o sea, te ayudan, de verdad, o sea, a los niños chiquitos, ¿a quién le hablan de usted fuera de su casa? Pues bueno, a ciertos vecinos y eso, ¿no? Pero sí tenía roles culturales en ese sentido, ¿no? Es decir, tú puedes diseñar, así como un transporte, también un parque público, etcétera, las bancas de un parque, de tal manera que favorezcas que haya más comunicación y dependiendo de cómo culturalmente estamos dispuestos a tener esa conducta, ¿sí? Si en Japón pones una banca en un parque muy cerca de la otra, nadie se va a acercar, nadie se va a sentar ahí porque les da pena, ¿no? O sea, la distancia social es muy corta, entonces tú te sientas y luego llega y está la banca al ladito, pero muy pegada, nadie se va a sentar en la otra porque está demasiado cerca. Oye, Mientras que estás en haciendo que México me es al acuerde revés. de las bancas estas tan románticas de los parques de Mérida, ¿no? Las sillas tú y yo, ¿no? Que Las están encontradas. encontradas, sí, 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 claro. sí, no, No, imagínate, te toca sentarte ahí con quién sabe quién, pues como que, ¿qué onda, no? claro, y me metí así a investigar cuestiones, por ejemplo, el rebozo en México, ¿no? O sea, cómo tiene una función de que lo llevas adelante y facilitas que el bebé interactúe con otros, pero cuando no quieres, pues lo cierras y luego
en Japón está una mesa que tiene un calentador que se llama el kotatsu, que ya cada vez hay menos, pero que tiene un calentador y cuando hace frío hace que la familia se reúne. Entonces es un producto como tal, pero que genera una interacción social a través de que pues, la gente, antes las casas eran menos aisladas, hacía frío, un frío horrible en los cuartos. Entonces tú ponías esta mesita con calentador y la gente se reunía ahí, los miembros de la familia El japoneses, ¿no? hogar, ¿no? El hogar típico de cualquier casa. Así es. Y entonces me metí a esa parte de ese enfoque sociocultural hacia el diseño, ¿no? Y así fue que hice el doctorado. Por esas fechas, el que era mi asesor se jubiló. Entonces el nuevo asesor pues tenía otras formas de pensar y eh, como había la tesis en japonés, pues me tardaba, o sea, no acabé, en los 3 años que tenía, no acabé la tesis y entonces pues me moví y conseguí que, para mantener la visa, conseguí que mi asesor académico me presentó con un profesor que me aceptó en su laboratorio como Research Fellow, ¿no? Y estuve ahí ayudándole, pues desde en sus clases, en proyectos, a generar ideas con sus alumnos, haciendo pues un poco de todo y al mismo tiempo terminando mi tesis. Nació mi niño en ese entonces también. Entonces ya para ese entonces estabas muy, muy, muy adaptado ya a la cultura japonesa. Pues sí, ya estaba en eso, ¿no? En un track, digamos, pues en la que ya todo tienes que hacerlo en japonés, digamos, ¿no? Y así fue que estuve esos 2 años en ese laboratorio. Me ayudó mucho también porque este profesor, se llama el profesor Matsuoka, años después, en estas pues, vueltas de la vida, él se convirtió en el presidente de la Sociedad Japonesa de la Ciencia del Diseño y me hizo una carta de Mira, recomendación para el trabajo en el que estoy ahora. Entonces, pues wow. imagínate el O sea, peso, una carta de qué mejor recomendación. recomendación. Sí, sí, una súper pesada, ¿no? Entonces, hasta a mí me ayudó a conseguir trabajo, fíjate, con esa carta. Entonces, y aparte estuvo muy padre porque también ahí encontré mi rol, bueno, más ejercí mi rol de extranjero en el sentido de que, por ejemplo, el profesor estaba muy ocupado y me decía, pues vete con estos chicos a un congreso a Turquía. Bueno, yo también tenía que presentar un paper y entonces yo como que iba con ellos entre cuidarlos y estar con ellos, ¿no? Japonés es más, como es más tímido y eso, ¿no? Como que yo estaba ahí tratando Claro, de estar ahí con ellos y animarlos a salir y, ¿no? Entonces, traduciéndoles también para que facilitar la interacción con del otros inglés, extranjeros claro, en inglés. del Exacto. inglés al japonés. Y así estuve 3 años y, y en un evento conocí a otro profesor también de la misma universidad, se llama Keio University, y lo conocí en un evento de diseño justamente de movilidad y un profesor muy aficionado a todo eso, aunque es un ingeniero, pero a raíz platicamos en el evento y a raíz de eso empezamos a intercambiar correos, así con reflexiones, una charla muy estimulante, y yo ya había decidido que me iba a regresar, ¿sí? A O México. sea, a México, sí, en mayo y en enero, que me llega un correo de este profesor donde estaba yo en su laboratorio y me dice, oye, pues dice el otro profesor, el que te presenté y con el que tuviste esa comunicación muy, muy, muy Muy estimulante, empática. que te invita a que estés con él en su escuela de graduados, en la misma universidad, pero es una escuela de graduados, y es la escuela de graduados se llama de Diseño y Administración de Sistemas, fíjate, regresando otra vez a ese Vuelves a tema, los sistemas. que básicamente es una escuela donde hay escuelas de ingeniería, por ejemplo, que se meten en ingeniería de sistemas, pero acá se meten. Había profesores que antes le hacían, bueno, que tienen su base de ingeniería de sistemas, hasta gente que trabajó en AXA, en la agencia espacial, pero que lo están mezclando diseño de sistemas o le llaman System Thinking con Design Thinking. Y así fue Ok, que mi perfil de diseño les venía muy bien. claro, por supuesto, te Entonces, encajó. ahí estuve metidísimo, bueno, y haciendo igual con el otro, incluso fui el enlace de estos dos profesores, porque hicimos proyectos, por ejemplo, para el Centro de Investigación y Desarrollo de Mazda. Hice un proyecto también, tiene que ver, a mí me gusta todo lo que tiene
tengan que ver con transporte, no solo coches y eso. O sea, hicimos el desarrollo de pues de una propuesta para un dispositivo para estacionar bicicletas, por ejemplo, ¿no? Mm. Y estuvimos así en varios proyectos, ayudando, como te digo, en el ambiente que me gusta, o sea, enseñando, trabajando en clases, pero también trabajando en proyectos y de investigación, publicando todo eso, ¿no? Claro. Así estuve 2 años y ahí fue cuando ya decidí que, bueno, mi niño estaba chiquito y dije, es buen momento para regresar a México, ¿no? Y y entonces fue que así lo hice. Y ya estoy hablando del 2014, 15 y 16, estuve en México, en el campus Ciudad de México. Y en León, que ahí fue donde nos conocimos. Y así fue que nos conocimos en 2014, gracias a la invitación que me hiciste a colaborar en la materia Exactamente. en ese año. Que de hecho aquella materia que hiciste con Jaime Corona, con el doctor Jaime Corona, tenía que ver con movilidad, ¿no? Me estoy recordando. ¿Tenía que ver, perdón? Con movilidad. Pues había proyectos, había de todo. Era esos proyectos, era pues como me gustan las materias, ¿no? Muy abiertas, sin dar un tema muy específico. Había unos chicos trabajando en un diseño de un funicular para León, Ajá, como exactamente, dices. una maqueta linda. Había también otros que trabajaron en un carrito de helados, fueron los que ganaron el Cierto, People sí, sí, Choice sí. Award Wow, de veras, qué con este par de maravilla. chicos tan talentosos que ojalá Mauricio, creo que me era hubiera el chico gustado que estaba traérmelos en... para acá, sí, Sí. sí. Y A ver, Jaime, pero entonces aquí qué pasa, porque vienes, regresas, tu intención era quedarte en México, porque de hecho una de las situaciones, de las problemáticas que tenías era que estaba tu mudanza, toda tu casa aquí atorada en las aduanas de Manzanillo, ¿no? Quitaste casa, vienes, te quieres insertar en México, es cuando empiezas a dar clases en el TEC de Monterrey, y de repente pasa algo, y recibo la noticia de que Jaime Álvarez está otra vez en Japón, ¿no? sí, Por ahí en aquellas, de hecho me acuerdo perfecto, alguna de las charlas que tuvimos ahí en León, me decías que estabas angustiado porque no estabas encontrando, o la Ciudad de México no te permitía que tus niños tuvieran esta educación en el liceo japonés y que no querías que perdieran ese vínculo, ¿no? sí, digamos que como todas las situaciones, fue una cuestión Multifactorial. multifactorial, sí, o sea, no puedo decirte fue por esta razón, fue como una mezcla de varias cosas, incluyendo, pues, en parte un choque cultural, no mío, sino a nivel como de familia, digamos. ¿Sabes qué nos afectó bastante? La dependencia del coche. Eh, Digo, yo estoy en primaria de gobierno y me iba en un tiempo casi hasta el Estado de México y iba al sur de la Ciudad de México, pero en combi, ¿no? Y en metro. Pero de repente estás demasiado atado al coche y si te mueves o sea, no es tan fácil moverte en transporte público Claro. y en la zona donde estábamos, aparte no estaba tan bien conectada, ¿no? Y entonces... Sí, sí, la verdad que esa libertad de movimiento, la movilidad, ¿no? Es la que te empieza a complicar la vida, pues. te cerraba como que luego hasta el círculo de amistades, ¿no? Aunque ahorita dirías, pues ahorita ni los ves y debes interactuar con tus amigos, ¿de qué te quejabas y ahora ni verlos puedes, ¿no? O sea, es otra realidad, pero sí sentíamos que estábamos demasiado amarrados, ¿no? En ese sentido, yo luego metido tanto en transporte y todo eso, ¿no? Y te digo, era una mezcla de varias cuestiones, ¿no? Pero finalmente, estando en Campus Ciudad de México, ahí, una experiencia muy padre con colegas excelentes. Ahí, hicimos algo bien padre, fíjate. Ya la escuela para entonces todavía pertenecía a ingeniería, el diseño industrial. Ahora ya se
Sí, ya se es otra independizó con escuela, la ¿no? Escuela de Arte, Arquitectura y Diseño, claro. Pero aunque pertenecía a ingeniería, ya los planes de estudio estaban muy desvinculados de ingeniería. O sea, antes, Ujú, ujú, ujú. por ejemplo, la materia de metodología de diseño yo la daba y la atendía alumnos de ingeniería y de diseño, y los podías mezclar, pero ahora ya no. Y entonces hicimos algo bien interesante. A un profesor de ingeniería, y fue hasta clandestino, porque tú sabes que en el TEC de Monterrey, cuando quieres hacer una materia junto con otra persona, está Sí, este el modelo de team team teaching, teaching, claro. en el que está muy Ajá. bien y puede ser equipo, pero la carga académica que le corresponde se divide. O sea, y entonces, dependiendo del número de Correcto. horas, pues queden 50-50 y así, ¿no? Entonces, si yo hago una materia con otro profesor, queden 50-50 y no completo mi carga de materias y Sí. se vuelve un problema administrativo, ¿no? Y lo que hicimos, y yo creo que ya lo puedo decir ahora, este profesor programó su clase tal día, tal hora, yo la programé mismo día, misma hora. Lo que Y hicimos juntaban el salón. después, buscamos un salón grandote y los juntamos. Así es, Claro. así es. Pero claro, Pues sí, o sea, por supuesto finalmente, que, oye, en la guerra y en el amor todo se vale y en la educación también, claro, ¿no? Cuando es por y este bien, cuando es por el bien común, por el bien del proyecto y el bien de los alumnos, pues. totalmente. Y además, sí, sí, o sea, sí checamos los sílabos y había partes obviamente que no eran conciliables y en esas era separado. O sea, el salón que ya habíamos abandonado se quedaba vacío y entonces nadie lo usaba. Y entonces cuando era necesario, pues este tema que está muy hard de ingeniería o el mío que está muy soft o diferente, lo veíamos por Ajá, separado y luego nos uníamos, ¿no? Y claro. ahí tengo otra anécdota porque hicimos un proyecto este, para la empresa Racini de que hacen frenos de disco y nos pedían ahí varios distintos tipos de proyectos vinculados a ese tema y y en la presentación final estaba el CEO ahí, toda la gente de la empresa y les digo, pues me sinceré, ¿no? Yo bien sincero te les dije, les voy a contar una verdad. Este proyecto empezó en un esquema clandestino, porque aquí el profesor que está aquí y yo, pues les expliqué cómo el esquema y no le dijimos a nadie, lo programamos así y nos juntamos y aquí nos tienen. Y entonces el CEO me dice, perdóname, Jaime, perdóname que te interrumpa, pero este es el momento en que yo les debo de decir y volteé hacia a ustedes, a los que era de ingeniería y fundición y no me acuerdo qué otro, así como hicieron ellos, así ustedes deberían de cooperar, ¿no? Entonces lo estaba como regañando, Claro, no claro. regañando, pero pues sí, sí les, como, o sea, como diciendo, miren, así debe ser, casi, casi, ¿no? Aunque esté Claro, lo clandestino, que pero pasa, comuníquense más. Jaime, cuando tenemos claro lo que es la multidisciplina, cuando tenemos claro que solos no podemos hacer las cosas, que necesitas esas vinculaciones, que, bueno, de hecho pasó también con el proyecto con Jaime Corona, ¿no? Dos perfiles totalmente diferentes y hicimos, como dijimos al principio, lo necesario para que fuera posible llevar a cabo el curso. Pues sí, cuando existen las voluntades, claro que se pueden hacer las cosas, ¿no? Y los Claro, resultados ahí están, pues. claro, y luego, y la verdad es que sí, luego hay que luchar con ciertas inercias mentales que tenemos. Y fíjate que en una que tenemos mucho en México es justamente la de etiquetarnos. O sea, o sea, te pongo así como si te pusiera un post-it gigante que no es con pegamento de ese con cola loca así en la frente, Ajá, que ajá. dice diseñador, ingeniero o lo que seas, ¿no? Y entonces Arquitecto, ingeniero. arquitecto, sí, y aparte esa etiqueta te dice lo que eres, pero haz de cuenta, abajito le escribo lo que no eres, ¿sí? O sea, tú eres arquitecto, no eres diseñador, tú eres ingeniero, no eres diseñador, o tú eres diseñador, no eres ingeniero. Me explico, tenemos mucha tendencia a eso, incluso a mí me tocó Estigmatizamos. en charlas, este, yo me metí al diseño y luego el doctorado y todo, y y de repente estás hablando y dices, no, es que los diseñadores nos gusta, y me ha tocado un par de veces que te interrumpen, oye, pero espérame, tú no eres diseñador, tú eres ingeniero, ¿no? Y te quedas así como que, No pues te han perdonado, no te han perdonado la ingeniería. sí, 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 sí. Y eso, la verdad es que se refleja, la verdad es que se refleja en el trabajo. Y yo, de hecho, en esta clase que hacíamos con los diseñadores de ingenieros, y una vez hasta luego hasta metimos a otra profesora de ingeniería biomédica para el diseño de un maniquí para RCP, ¿no? Pero aquí yo les hago mucho énfasis en eso, no se etiqueten, porque incluso el concepto de multidisciplina
pues ya ves que dicen que es viejo, obsoleto, porque ahora ya es la transdisciplina, ¿no? La multidisciplina Transdisciplina, en la que están claro. en contacto, se vierten, se hacen puentes, pero ahora es la transdisciplina, donde están empalmándose una con otra, pero yo ni siquiera eso. A mí me gusta más el concepto de adisciplina, ¿sí? No ser ni multidisciplinario ni transdisciplinario, sino ser adisciplinario, en la que, pues no importa, o sea, no importa qué eres. Claro, Tú claro que te gusta el aportas lo rol y que eso, ¿no? tienes y se conjunta con todo lo demás. Así es, incluso que se generen problemas como que, ¿por qué el diseñador de repente está metido en esto y que el ingeniero medio hasta se enoje o al revés? Eso es lo que deberíamos yo, en mi opinión, serían como reflejos de que una crisis de éxito en la que ya Quitar cada quien, fronteras. sí, no se desencasilla y le hace a todo y le prueba, ¿no? Porque así logramos favorecer justamente la colaboración pues que tanta falta nos hace en nuestra disciplina, ¿no? Claro. De diseño, ¿no? Para lograr, pues, hacer cosas nuevas, cosas más Sí, tecnológicas. seguramente mucho más ricas, pues, porque si se amplía la visión, pues, ¿no? Y se amplían los números el tipo de respuesta que se puede dar. Desde el sentido que la veas, incluso nada más del proyecto en sí, sino, por ejemplo, en una plática que tuvimos con un director de asesores de ProMéxico, él comentaba que esta agencia de ProMéxico que ya desapareció, pero que en ese entonces tengo entendido que apoyaba diseñadores para que se fuesen a presentar ¿cómo se llama? En Italia, ¿no? O en ferias del extranjero, ¿sí? Ujú. Los apoyaban y comentaba que decía, es que los productos que llevan los mexicanos, por ejemplo, no sé, una mesa, una silla, decía, les encantan. El problema es cuando llega el fabricante, el tipo de Alemania que tiene un distribuidor de muebles, le dice, me encanta, necesito 300 por mes, por ejemplo, ¿no? El problema está en la capacidad exportadora. Y ahí es donde O en otra la vez. capacidad de producción, ¿no? Exactamente, la capacidad portadora que te da la capacidad de producción justamente, y es donde necesitamos ahí pues tener más un conocimiento o una colaboración más cercana con los profesionales, los técnicos de esta parte de la industria, ¿no? Claro. Este, Sí, eh, sí, hace mucha falta la profesionalización en muchas áreas, en muchos ámbitos, y bueno, pues qué bueno que ahí estamos y seguimos en la línea trabajando, ¿no? Oye, Jaime, ¿qué has hecho digo, terminas este 17, en el 17, perdón, 3 años en México, en el 17 regresas a Japón, y ahora ¿cómo regresas? pues sí, fíjate que la verdad es que no fue un salto así tan grande, sino que, o sea, mi sueño siempre era o mi objetivo era estar en México y seguir vinculado a Japón, obviamente, ¿no? Y logramos hacer varias vinculaciones. Yo organicé un verano en robótica en Japón y me traje alumnos, ¿no? Y luego también a través de otro proyecto de colaboración con una universidad, en el mismo donde participó Alejandro Martínez Vaca, Ujú. este, participamos y de hecho una historia de éxito muy padre de una exalumna mía de Campus Ciudad de México que entró, les gustó su desempeño, la invitaron a la maestría y ahora trabaja en el Centro de Investigación de Hitachi. Mm. Así es, O sea, enfocada a diseño de servicios. te has vuelto vinculador, es un nexo importante para el TEC de Monterrey en Japón y para la industria automotriz mexicana también en Japón, ¿no? Por ahí te he Pues visto que la Embajada de México invitó al doctor Jaime Álvarez, o sea, no, si estás muy bien colocado. Pues no, a raíz de una cosa u otra, como que siempre buscamos, hemos tenido contacto con la gente de embajada y y luego sí me han hablado a veces porque viene un grupo de alumnos y necesitamos que les hables de Japón un poco, de tu perspectiva, y con gusto vamos. Pero a lo que iba con todo esto es de que, pues se dio como al venir aquí, estando yo en México y venir para el verano, para el proyecto de vinculación, etcétera, pues se dio como que un reacercamiento y después se liberó una plaza en la universidad donde estoy ahora, se enteró un profesor y el que era mi asesor del doctorado y me lo comentó. Me dice, oye, pues está esta plaza Hay una abierta. oportunidad. ¿Cómo ves? ¿No? Y aunque no estaba escrito, ¿Regresas?
aunque no decía que para extranjeros, o sea, o sea, sí, luego ya mis colegas ahora, actuales colegas, dice que se sacaron de onda porque de repente en las aplicaciones, como que ay, no esperábamos un extranjero y de repente apareciste tú. Y, y de hecho la entrevista, sí, sí, era como que todos así, como que muy, con mucha expectación, y cuando empecé a hablar, como que noté cómo se relajaban, porque después ya me lo dijeron, es que no sabíamos cómo iba a ser tu japonés y ya empezaste a platicar, pues muy fluido, ya todos nos tranquilizamos, ¿no? Y Claro, por supuesto. y así fue que llegué se llama Takushoku University. Es una universidad que fundada en 1900. Es muy conocida como tiene una formación muy tradicional, ser muy internacional también, y al menos otras áreas, ¿no? Yo estoy en la escuela de ingeniería y pues digamos que yo fui el primer faculty extranjero, ¿no? Este, pero también ya va en camino a internacionalizarse más. Y aquí estoy a cargo del laboratorio de diseño de productos. O sea, en Japón, a diferencia de, por ejemplo, como es en México, los alumnos de primero, segundo, tercer año, pues toman sus materias, pero cuando pasan a cuarto año, entran a un laboratorio. Están en su tercer año de la carrera. Hay un proceso de los que dicen a qué laboratorio quieren ir, hay un proceso de selección dependiendo de diversos factores, y quedan asignados a un laboratorio. En este caso, tenemos un laboratorio, por ejemplo, de diseño, hay de varias cosas, ¿no? De diseño enfocado más hacia mobiliario, hacia, hacia el diseño emocional, a diseño gráfico, a diseño, o lo que llaman innovación social, a diseño de media, por supuesto, ¿no? Y pues lo que sería pues no el tradicional, pero o sea, un área que siempre ha estado ahí, que ha tenido menos, pues sí, que tiene más historia, digamos, pues es el diseño de producto, ¿no? Se llamaba diseño industrial, le cambió diseño de producto, y ahora llegué yo y lo cambiamos bueno, no sé el nombre del laboratorio, es el nombre del curso. Los alumnos entran y escogen varias avenidas, y los que escogen diseño de productos pueden escoger en mi laboratorio, o hay otros, ¿no? Pero le llamamos innovación de producto. Entonces, Okay. yo estoy a cargo de ese laboratorio en el que los alumnos de cuarto año trabajan en un proyecto pues sí, como de graduación, como es en la UNAM, ¿no? Ajá, ajá, como el proyecto terminal. Así es, así es. Y tú lo supervisas su trabajo. Este año pasado en general son 8, tuve 8 chicos de cuarto año y 2 de maestría que también se van a graduar ya en marzo. El año académico aquí empieza en abril y termina pues, como por enero, digamos. Mm, ok. Entonces, Y de- el verano, el invierno lo descansan, que es prácticamente enero, febrero, ¿no? Me imagino que son los meses más fríos. Así es enero, parte de enero, febrero y marzo lo dedicamos pues, por supuesto, a nuestras tareas de investigación, a sacar por ahí algo. A mí, cada quien agenda como puede, como le conviene mejor. A mí, por ejemplo, es una época en la que estoy muy ocupado y por eso se nos dificultó un poquito de repente hacer esta charla, Sí. porque hasta unas semanas atrás yo estuve involucrado en un par de conferencias internacionales, en acabar el paper para una que va a hacer en unos meses, o en preparar la presentación para una que fue hace unos días, aprovechando que no estoy en clases ahora. Y pues al mismo Sí, tiempo, sí, ahorita estás en tu periodo vacacional, pues, de la academia. pues sí, receso, así es. Y también, Ujú. también lo ocupamos mucho en preparar los informes de resultados de este año, y en preparar el plan de investigación para el que viene, en las solicitudes de presupuesto que vas a hacer, ¿no? Y entre más lana quieras, pues más tienes que ahí echarle No tienes carnita a que la trabajar, solicitud. claro. Sí, entonces, en eso está, y nada más para comentar ahora, estoy trabajando en 2 líneas, ¿no? Aparte, como te digo, yo no dejo ese tema de no enfocarse demasiado, sino siempre estar abierto y buscarle y encontrar cosas nuevas, seguir aprendiendo. Eso a mí me encanta, y por eso los alumnos de mi laboratorio luego escogen unos temas que yo en la vida, ¿no? O sea, el diseño de un menú, ¿cómo se llama?
de un dispositivo para tomarte la orden cuando usted eres mesero y así. Yo no sé Ajá. nada de eso, ahí me tienes en las noches investigando. Pero otro tema es la robótica. Estamos desarrollando ahorita ya tenemos casi 2 años trabajando en un robot de apoyo emocional para niños en rehabilitación. Es un robot que Órale. digamos que te echa porras, no te va a doblar Ajá, la ajá. pierna ni ayudarte, sino que Te no te toca, anima. digamos, te echa porras y aplicamos para la patente y estamos cruzando los dedos para lograrla. Y Wow. otra área de Qué trabajo es el maravilla. diseño. Sí, ¿Mande? no, perdón. No, 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 Sí, no, te digo que qué maravilla, Jaime, que vas de un proyecto a otro, que sigues con ese entusiasmo, con esa pasión por el conocimiento, por seguir aprendiendo y por seguir generando conocimiento, y a la par llevando de la mano a los chicos, pues, de estas nuevas generaciones a su aprendizaje y su formación, ¿no? El tiempo es ay, sí, terrible, cruel. se nos está acabando. No dudo, Jaime, que volvamos a tener otras charlas por ahí, que nos encontremos, te decía, ya a lo mejor sobre temas muy particulares. Tenemos por ahí pendiente una reunión contigo y con el doctor Jaime Corona, porque creo que valdría la pena volver a tener estas charlas, ¿no? De estos, como decíamos, los sábados de los Jaimes. Será un verdadero honor, un placer platicar con ustedes y volverlos a ver. Ay, Jaime, pues es que se nos está acabando el tiempo, Sí, pero qué bueno, te raro, quiero así es agradecer. esto. Pero Sí, con claro. gusto. Y a No, mí muchísimas gracias de veras, porque el platicar contigo nos deja tanto aprendizaje, tanta enseñanza, eh, y sobre todo la certeza de que ahí estás del otro lado, y bueno, que estamos ahorita a una distancia mínima, que nos separa simplemente un teclado y una pantalla, ¿no? así es, pues de forma virtual, pero con todo gusto apoyando en lo que podamos, Ceci, y te felicito por esta iniciativa. Y además yo creo que es el inicio de que puede detonar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues yo o sea, he escuchado charlas con gente que has invitado que dices, ay, no, yo quiero platicar con ella o con él, ¿no? Ojalá que haya un chance y a ver cómo le hacemos y, ¿no? Y yo creo que eso también me metí en mi investigación, ¿no? O sea, aunque no nos conocemos, la estancia social, sin meterse en esta parte de la pandemia, la estancia social es menor porque tenemos Sí, conciencia uno claro. del otro. Y entonces Sí, ya sí, nada más sí. es cuestión de algún pequeño pretexto para detonar una interacción. Por supuesto, por supuesto. Y esa es la intención de charlas de diseño, que sepamos que este es un foro, que es un espacio para todos nosotros, no nada más diseñadores. Bueno, la semana pasada entrevisté al El arquitecto, antepasado al arquitecto, arquitecto. Entonces, bueno, estamos abriendo esta semana, bueno, fue el arquitecto, luego sigue el arqueólogo, el doctor Jorge Rejón, ahora estás tú. Entonces, bueno, estamos enriqueciendo, porque finalmente entre todos podemos hacer mucho por este mundo, por hacerlo mejor, ¿no? claro, hacerlo mejor Jaime, y te quiero agradecer. disciplinario. Exactamente, exactamente. Te quiero agradecer muchísimo desde Charlas de Diseño. Un abrazote desde México. Y pronto nos estaremos poniendo en contacto nuevamente contigo. Y no dudo que aquí nos van a dejar comentarios sobre algún tema que quieran que particularmente tratemos contigo, ¿no? A la orden siempre con un saludo a todos y pues siempre estamos aquí a la orden en lo que podamos ser de utilidad. Muchas gracias y les mando un abrazo. Chao, Jaime. Buenos días, Chao. buenas noches. Hasta luego. Chao. Chao.